Bien, el día de hoy nos corresponde el capítulo 7 de Génesis. Recordemos que el día de ayer hemos estado hablando respecto del arca de Noé. El Señor le mandó a Noé que hiciera un arca. ¿Por qué? Porque la humanidad se había corrompido en gran manera. El pecado ha llegado al colmo, al extremo, ¿verdad? Entonces el Señor se lamentó de haber creado al hombre, porque el hombre no caminó conforme a su no caminó conforme a la palabra de Dios, buscando al Señor como la descendencia de Seth, ¿no? Sino que se corrompieron. Ya hemos estudiado el día de ayer los ángeles caídos y todo aquello. Bien, el día de hoy continuamos entonces con el capítulo 7. Y el capítulo 7 empieza así. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, aquí en este primer versículo hay algo muy interesante para ver. Dice que después de que Noé construyó el arca, el Señor le mandó a Noé que entrase al arca y además que entrase con toda su familia, ¿sí? Recordemos que el arca es una figura del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos está dando justamente ese mensaje, ¿sí? El mensaje del Evangelio. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está centrado en el Evangelio. ¿Y sabe qué significa Evangelio? La palabra Evangelio en realidad es una palabra compuesta, son dos palabras. Ev, angelius, en el griego, que significa buen mensaje o el mensaje de Cristo, el mensaje del Mesías. Toda la Biblia está centrada en dar el mensaje de Cristo. Por supuesto, hermanos, todas las palabras que salen de los labios del Señor Jesús son palabras que nos dan ese mensaje. Por eso le decía, ¿verdad? Hace unos días atrás, todo aquel que contradice en algo a las palabras del Señor Jesús está enseñando un evangelio diferente. Pues bien, lo que está sucediendo aquí con Noé y el arca, precisamente es lo que el Señor Jesús viene a anunciar a la humanidad. Que el hombre, por su pecado, está perdido y está condenado y está lejos de Dios. Por eso es que a través de todo lo que predica el Señor Jesús, nosotros podemos ir a Dios, volver a Dios, retornar al Padre. A través de las palabras del Señor Jesús. Recordemos que en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, el Señor Jesús nos dice: id y haced discípulos, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Hermanos, el cristianismo es un camino que hay que andar, hay que caminar, y se camina el evangelio de Cristo obedeciendo las palabras de Cristo. Hermanos, el Señor Jesús es el arca. El Señor Jesús es el arca y nosotros tenemos que estar en Cristo, en Él. Es como Noé y la familia de Noé entraron dentro del arca. Nosotros tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, hermanos, esto me recuerda a esta porción bíblica en Apocalipsis que dice el Señor: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos aquellos que son tibios indisponen al cuerpo del Señor. Entonces el Señor los expulsa, como dice Apocalipsis, los vomita, ¿sí?
porque todos los tibios indisponen el cuerpo del Señor. Entonces ya estamos entendiendo lo que significa estar en Cristo, estar en el cuerpo de Cristo, ser familia de Cristo. Hermanos, ¿quiénes son la familia de Cristo? Recordemos que en una ocasión al Señor Jesús le dicen: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. El Señor Jesús les responde: ¿Mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí son mi madre y mis hermanos, porque los que hacen la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los que hacen la voluntad de Cristo, ellos son familia de Cristo. Amén. Para estar dentro de la familia de Cristo, por supuesto, tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, con lo que expresamos con nuestra boca. Amo a Cristo. Muy bien, entreguémonos a Cristo verdaderamente. Si decimos Cristo es mi Señor, realmente tenemos que hacer todo lo que Cristo dice, porque eso significa señorío, ¿sí? Estar sometidos a las órdenes del Señor. Si decimos Cristo es mi Rey, por supuesto, como al Rey de más alto linaje tenemos que estar humillados y decir: mi Rey, lo que tú mandes, aunque me cueste la vida. ¿Verdad? Realmente tenemos que vivir como verdaderos discípulos de Cristo, ser familia de Cristo. Eso es estar en Cristo, dentro de Cristo. Amados hermanos, todos aquellos que no están caminando en la palabra de Cristo, no son verdaderamente cuerpo de Cristo, no son verdaderamente discípulos de Cristo. Nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 31. Nos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, vámonos a la versión NBI. Es bastante clara la traducción en la versión NBI. Y en este mismo versículo dice el Señor Jesús: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, hermanos, realmente esa es la evidencia de ser verdaderamente del cuerpo de Cristo, que andemos en fidelidad a las palabras de Cristo. ¿Y sabe qué? Solamente aquel que le cree al Señor Jesús puede obedecerle. Recordemos que las palabras del Señor Jesús son muy radicales. El Señor Jesús realmente nos enseña que aquel que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, es decir, no tiene que vivir haciendo su propia voluntad, sino la voluntad de Cristo. Aquel que quiere realmente ser discípulo de Cristo no tiene que buscar sus deseos y sus sueños terrenales, sino negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Cristo. Hermanos, eso no cualquiera puede hacer, no cualquiera puede renunciar a sus deseos en este mundo. Solamente los que le creen a Cristo. Y recuerde estas palabras del Señor Jesús en Lucas capítulo 14, verso 33. Cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, realmente
el Señor pone estas condiciones, ¿sí? Porque sí son condiciones. Hermanos, la salvación es para todos aquellos que obedecen a Cristo, no para los que desobedecen a Cristo. La salvación, el arca que es Cristo el Señor, es para aquellos que caminan en obediencia al Señor. Veamos Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 9. Nos dice en la versión Reina Valera: y habiendo sido perfeccionado, el Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? El Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación, pero es para los que le obedecen. Ese es el resultado, ese es el fruto, esa es la muestra de que verdaderamente alguien le cree a Cristo. Hermanos, ¿se dan cuenta que este primer versículo del capítulo 7 de Génesis realmente nos da mucho para hablar respecto a entrar al arca? Nos dice el apóstol Pedro, recordemos, Noé era pregonero de justicia, Noé predicaba, Noé decía, Dios va a mandar un diluvio, el agua va a matar a todo ser viviente, a todos aquellos que no estén dentro del arca. Pero ¿qué sucedió, hermanos? La gente no le creía a Noé. Pero Noé estaba seguro, porque Noé sí le creyó a Dios. Hermanos, Noé se tomó más de 100 años construyendo el arca para aquel diluvio, para aquellas aguas que iban a bajar del cielo, las cuales nunca habían caído antes. Es decir, antes no había llovido. Pero Noé le creyó a Dios. ¿Y sabe qué? Fue contado como justo porque le creyó a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso dice el libro de Hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 11. Verso 7. Nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por ¿qué? La justicia que viene por la fe, hermanos, por haberle creído a Dios. El que le cree al Señor y le obedece, hermanos, ese empieza a caminar en rectitud. ¿Sí? Ese empieza a caminar en la justicia que viene por la fe. Hermanos, recordemos que la palabra justicia en el Nuevo Testamento viene del griego dikaios, que significa rectitud. Cuando alguien le cree a Dios y le obedece, ese empieza a caminar en rectitud, en verdadera rectitud. ¿Sí? No es una idea, no es simplemente una idea. Yo soy justo, pero hago injusticias. No, hermanos. Esto realmente debe ser algo real. Porque sí, de pronto en algún momento he escuchado, ¿no? Alguien decir, Dios te mira como si fueras justo, aunque no seas justo. Hermanos, esa es una falsa doctrina. El apóstol Juan nos exhorta al respecto. En Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 7, nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él, como Cristo es justo. El que hace rectitud, el que verdaderamente manifiesta, ¿verdad? Manifiesta que le cree al Señor. Hermanos, todo esto estamos hablando porque necesitamos saber qué significa entrar al arca.
al arca de salvación que es Cristo. Porque también el Señor Jesús mencionaba, como en los días de Noé, ¿verdad? Así serán los últimos tiempos, que comían, que bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Mm? Hermanos, ¿sería pecado comer, beber, casarse, darse en casamiento? ¿Es algo malo acaso? No, hermanos, por supuesto, no es algo malo. Pero lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo para ellos mismos sin creerle a Dios. Porque imagínense esta escena. En el tiempo de Noé, habían muchos que tenían, que sembraban, plantaban, edificaban, tenían negocios, ¿m? Tenían edificios, y Noé les decía, suban al arca, dejen todo atrás, dejen todo y suban al arca. Ay, no, pero qué difícil dejar mis edificaciones, mis negocios, mis riquezas, ¿verdad? Muchos prefiriendo las cosas pasajeras, no suben al arca. He ahí por qué el mensaje de Cristo dice, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede subir al arca. O te quedas en la tierra con tus cosas, o dejas todo y subes al arca. ¿Se da cuenta? El que le obedece a Dios realmente está en rectitud delante de Dios. ¿Amén? Bien, volvamos entonces con Génesis. Todo esto en el primer versículo de Génesis, ¿verdad? Continuando, dice el verso 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Estamos viendo ahí también, ¿no?, que el Señor le da prioridad a los animales que son limpios, ¿sí? Verso 3 dice, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Hermanos, en esto nosotros podemos ver ciertos rasgos del carácter del Señor. El día de ayer hemos visto, ¿verdad? Cómo es que el Señor se maneja mucho en grupos de 7. Aquí dice, después de 7 días yo haré llover. Después de 7 días viene el juicio. ¿Recuerda lo que hemos hablado ayer del tiempo Shemitah, del tiempo Shamá, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Amén? Bien, entonces dice, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí tenemos otro dato muy importante. 40 días y 40 noches. ¿A qué nos recuerda esto? Recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. El Señor estaba probando quiénes le obedecen y quiénes no le obedecen. 40 años. 40. Recuerda ese número. ¿Recuerda, hermanos, cuánto tiempo estuvo ayunando el Señor Jesús? 40 días y 40 noches. Hermanos, este número 40 nos está hablando del tiempo de prueba, donde los desobedientes mueren y los obedientes se salvan. Recuerde siempre el número 40. Bien, continuando entonces.
Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Bueno, un pequeño detalle aquí nos está diciendo que el agua no solamente vino como lluvia del cielo, sino también de debajo de la tierra. Es como que las fuentes del grande abismo fueron rotas y las aguas también subieron de abajo hacia arriba. Verso 13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Hermanos, aquí yo me imagino pues como que ¿se han dado cuenta que el Señor les enseña a los animalitos lo que tienen que hacer? Algo muy impresionante, de verdad. Yo he quedado muy impactado cuando he visto pequeñas avecillas, pequeños pajaritos, construyendo su nido, realmente con una increíble precisión. Ellos, los pajaritos, buscan pajas o maderitas de determinada resistencia y las acomodan en una posición, pero muy precisa. Es impresionante. ¿Cómo es que el Señor les enseña a los animales lo que tienen que hacer? ¿No? Por supuesto, vemos también cómo los perritos crían a sus cachorritos, ¿no? Y los gatos ahí en nuestro entorno de animales domésticos. Hay muchas cosas que realmente nos hablan de que el Señor enseña a los animales. Y seguramente esta ocasión ha sido muy semejante. El Señor los hizo entrar al arca, ¿no? Los hizo entrar al arca a los animales. Y continuando con el siguiente versículo, el verso 15, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Bueno, ahí entraron los animales, entró Noé, entró la familia de Noé. ¿Y quién cerró la puerta? Dice el Señor. Dios cerró la puerta. Hermanos, ¿recuerdan Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante? Cuando el Señor Jesús habla y dice, muchos me dirán aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, y yo os declararé, dice el Señor, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Quiénes son los que entran realmente al reino de Dios? Son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y también el Señor nos habla respecto a la puerta. Vamos a buscar este versículo que dice que el Señor también va a cerrar la puerta.
dice, nos vamos a ir a Mateo capítulo 25, del verso 1 en adelante. Es la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las 10 estaban como esperando al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Recordemos, hermanos, las 10 estaban esperando al esposo, pero 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pues con varios hermanos hemos estudiado ya, ¿verdad?, el significado del aceite. El aceite es una figura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida? Produce santidad. Santidad. Por eso se llama Espíritu Santo. Y el aceite es la figura del Espíritu Santo. Y bueno, aquellas vírgenes que no tenían aceite, por supuesto, tampoco tenían luz. Estas vírgenes insensatas, imprudentes, se quedaron afuera golpeando la puerta: Señor, ábrenos. Señor, déjanos entrar. Y el Señor les dijo: no las conozco. No las conozco. ¿Por qué? Porque ellas no hacían la voluntad del Señor, porque ellas no manifestaban realmente el fruto del Espíritu Santo. No había santidad. ¿Sí? Bien, entonces, continuando, también vamos a ver este versículo que es bastante importante, Lucas capítulo 13, verso 24. Lucas capítulo 13, verso 23. Nos dice: alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿No? Hermanos, aquí el Señor responde a la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? El Señor dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Hermanos, esta puerta angosta es justamente el mensaje de Cristo. Es una puerta tan angosta que usted no puede entrar con todas sus posesiones, no puede entrar con sus sueños, con sus deseos, con su ego. Tiene que dejar todo afuera, ¿verdad? Hermanos, muchos van a querer entrar por la puerta angosta, muchos van a querer obedecer a Cristo, pero no podrán.
Ay, Señor, es que es muy difícil. Ay, es que cómo voy a renunciar a eso que tanto me ha costado. Recordemos, hermanos, a Abel, recordemos, hermanos, a Abraham, que realmente ofrendaron lo que más amaban, renunciaron a lo que más amaban. Recordemos a la viuda pobre. La viuda pobre dio al Señor el 100% de todo lo que tenía, siendo pobre. Y para el Señor eso fue algo grato. Uh-huh. Alguno podría decir, ay, pero esa viuda si da el 100%, entonces ¿de qué va a comer? Eso es ser de poca fe. ¿Sí? ¿Acaso el Señor no sustentará mucho más a una viuda pobre que lo dio todo por él, por el Señor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque si un padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre perfecto que está en los cielos? Hermanos, realmente para entrar por la puerta estrecha es necesario amar a Cristo verdaderamente. ¿Y sabe cómo aprendemos a amar? Viendo cómo Cristo nos amó primero a nosotros. Recordemos Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Qué le parece si nos vamos un momento a Filipenses capítulo 2, verso 5? Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros ese mismo sentir, dice el apóstol Pablo. Hermanos, dice que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo el universo, el dueño de toda la creación, de la creación visible y la invisible, siendo el Rey majestuoso, el Señor renunció a todo eso. Renunció a su trono, renunció a su corona, renunció a su poder y vino en forma de hombre. Se hizo siervo y se humilló, renunció a todo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, haya pues en nosotros ese mismo sentir. Haya ese mismo sentir. Hermanos, nosotros no sabríamos cómo amar a Dios si no viéramos a Cristo. Porque al ver cómo Cristo nos amó primero, habiéndolo dejado todo, habiendo renunciado a todo, ¿cómo nosotros amamos a Dios? Ay, Señor, Señor, tú ya hiciste ese sacrificio, tú ya renunciaste a todo, no, yo no es necesario que yo renuncie a todo. Hermanos, ese no es el Evangelio. Porque dice el apóstol Pedro, el Señor Jesús ha venido acá a mostrarnos el camino para que sigamos sus pisadas. Hermanos, así se entra por la puerta angosta, la puerta del arca. Recuerda, hermanos, el arca de Noé era de madera y había solo una puerta. Y esa puerta estaba en el costado del arca. Hermanos, ahí está el Señor, ahí está nuestro Dios diciéndonos, acuérdate de Cristo. Acuérdate del Señor Jesús en la cruz de madera. Pienso que estamos entendiendo cada vez un poco mejor qué significa entrar al arca, cómo entramos al arca, cuál es esa puerta, la puerta estrecha de la salvación. Porque muchos procurarán entrar y después, cuando estén delante del Señor, ábrenos. Señor, nosotros también hemos predicado, también hemos hecho milagros, hablábamos en lenguas.
No, no los conozco. Ustedes no siguieron el camino, no siguieron mis pisadas. Bien, continuando entonces, dice el verso 17 de Génesis capítulo 7, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Hermanos, algo interesante es que, bueno, primero, el agua da vida, ¿verdad? El agua da vida. Las aguas subieron, inundaron todo. Esas aguas destruyeron, mataron a todos aquellos que no obedecieron a Dios, a todos aquellos que no creyeron en la predicación de Noé, fueron muertos por las aguas. Y por esas mismas aguas, Noé y su familia se salvaron. Son las mismas aguas, hermanos, así también como la misma espada que penetra en nuestro corazón, la espada de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor Jesús es una espada que para todos aquellos que le creen a Cristo es para salvación, pero para todos aquellos que rechazan la palabra de Cristo es para condenación perpetua. Es la misma espada, son las mismas aguas. ¿Ven? Continuando entonces, dice que 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bueno, ahí estaba Noé. Si bien el diluvio, el agua cayó durante 40 días, pero Noé y toda su familia y los animalitos allá adentro estuvieron como 150 días, ¿no? Pero, hermanos, veamos realmente cuál es el mensaje de nuestro Dios para nosotros a través de toda esta historia. Que por cierto, hermanos, está comprobado, está corroborado científicamente que todo el planeta ha sido sumergido en agua. Hermanos, viendo tantas evidencias, realmente tomemos conciencia de que todo lo que el Señor Jesús nos dice es algo demasiado serio, es algo que debemos tomar, pero como algo vital, para no ser como aquellos hombres desobedientes que perecieron por las aguas, sino que podamos verdaderamente entrar por la puerta de la salvación, entrar al arca que es el Señor Jesús. ¿Ven? Bien. Hemos terminado hasta aquí el capítulo 7 del libro de Génesis. Esperando que haya sido de bendición, esperando que pues todo esto nos esté hablando al espíritu, ¿verdad? Que realmente seamos hombres de fe, que realmente Cristo sea nuestro Rey. ¿Ven? Bien, que el Señor los bendiga mucho, hermanos, amigos, que el Señor los guarde y pues continuemos en el camino siguiendo las pisadas de Cristo.